vídeos estos aquí o las Hola, cámaras? bienvenidos a Tiempo de Tertulia, su espacio en multidifusión para España e Iberoamérica. En abril de 1939, el bando ganador de la Guerra Civil Española se enfrentaba a la tarea de la reconstrucción material de nuestro país y a una configuración política nueva en un panorama internacional convulso. En dicha configuración política y en la definición de la política exterior española participó activamente don Ramón Serrano Súñer. Hoy trataremos de conocer mejor esta etapa histórica de España y sus relaciones internacionales de entonces con los siguientes invitados. Don Jesús Palacios. Él es periodista y escritor, es colaborador de Tiempo, Tribuna e Interviú. Es autor de libros como Los papeles secretos de Franco o La España totalitaria. Bienvenido, don Jesús. Bien hallado, muchas gracias. Don César Vidal Manzanares. Él es doctor en Historia, Filosofía y Teología y es licenciado en Derecho. Es colaborador habitual de varios medios de comunicación, prensa y televisión y es autor de gran número de libros, entre ellos Enigmas históricos al descubierto o el último libro, Checas de Madrid, que va por su 9ª edición. Sí, por Está la 9ª teniendo edición. bastante éxito, ¿no? Bienvenido, don César. Muchas gracias. Don Adriano Gómez Molina. Él es licenciado en Derecho, ha estado vinculado a Televisión Española y Radio Nacional de España, donde participó activamente en el tercer programa. Es autor de Las gafas de José Antonio, que se publicará prontamente, o está ya publicado. Ha salido. Ha salido. El que se publicará recientemente es el libro de la colección Cara y Cruz, de Ediciones B, del Grupo Z, sobre Serrano Súñer, donde usted se encarga de la cara y la cruz la hace Joan María Tomás. Exacto, correcto. Bienvenido, don Muchas Adriano. gracias. Don Ignacio Merino. Él es escritor y es historiador y es autor de otros libros, entre otros, de Serrano Súñer, Historia de una conducta, que se va a reeditar debido a su éxito. Bienvenido, don Ignacio. Muchas gracias. Y don Darío Valcárcel. Él es director de la revista Política Exterior y consejero delegado de Estudios de Política Exterior. Ha sido fundador del País y consejero editorial de ABC. Y mantiene cada jueves una columna en ABC. Bienvenido, don Darío. Como he comentado en mi breve introducción, vamos a tratar un poco de esa etapa crucial en la historia de España, justamente pues cuando acaba la Guerra Civil y la política exterior española. Don Ignacio Merino, ¿cómo era el panorama europeo en aquellas fechas? Pues muy siniestro, desde luego. En el 39 estaban ya las cosas muy mal, empezando a urdirse la gran conflagración. Y en el caso de España, que acababa de salir de la Guerra Civil, las cosas estaban también pues muy mal, claro está, pero tensas en el sentido de que no se sabía bien qué hacer con la política exterior. Nuestro protagonista de hoy, Ramón Serrano Súñer, era entonces ministro de la Gobernación. Lo había sido de Interior, que venía a ser lo mismo, pero en Gobernación se encargaba también de la reconstrucción, de la propaganda, y era el segundo del régimen. Como sabrán muchos de nuestros oyentes, era cuñado de Franco, también le unía ese vínculo familiar, y el arquitecto de ese régimen que había nacido en los campamentos de Salamanca. Y entonces Serrano, aunque es ministro de Gobernación, pues dirige parte de toda la política, incluso es muñidor de más de un gabinete de Franco, de los primeros, y se preocupa mucho porque, más que preocuparse, le inquieta profundamente la neutralidad española oficial que han llevado a cabo los ministros Jordana y Bayberder, que nunca pronuncio bien el apellido, no se me olvida. Bayberder es, ¿no? Bayberder. Y entonces él se pregunta, bueno, ¿a dónde vamos con esta política de neutralidad en la que pro-aliada, pro-británica, cuando España es un verdadero bocado para cualquiera de los dos bandos, ¿no? España con el paso de Gibraltar, con Portugal aliadófilo a la izquierda y las Islas Canarias como un portaaviones flotante, pues será muy apetitoso, lógicamente. Y entonces hay que hacer algo y lógicamente hay que firmar, o hay que, con los alemanes y con los italianos, hay que ponerse de su lado, expresarles nuestra alianza natural, pero a la vez contenernos. Y entonces es cuando diseña
lo que después llamó, y que me parece muy acertado y que después se continuó, la política de amistad y resistencia, ¿no? Que es una fórmula de neutralidad, pero, en fin, bastante sofisticada y bastante maquiavélica. Pero claro, España, la situación geoestratégica y política de España no podía dejar de lado, por ejemplo, a potencias como Francia o Gran Bretaña. ¿Qué opina? Hombre, el problema es que yo creo que el panorama era bastante menos claro de como ahora lo podemos ver en los manuales de historia. Es decir, en términos internos, España no está en una situación clara. Es verdad que ha vencido la España nacional a la España del Frente Popular, pero lo que va a ser la España nacional todavía no se sabe. Entre otras cosas porque ha habido un decreto de unificación en el 37 que ha conseguido la unidad política que no se produce en la otra España, pero que nadie sabe el niño que va a nacer de ahí. Es decir, eso va a significar una restauración monárquica a medio plazo, eso va a significar la revolución nacional sindicalista de la Falange, eso va a significar la posibilidad de un rey carlista, eso va a significar un directorio militar que va a continuar presidiendo Franco. Bueno, eso lo sabemos a posteriori, pero no era tan claro en el 39. En el plano internacional, yo creo que esa propia indefinición es todavía más acusada. Es decir, nosotros sabemos que finalmente Mussolini se alía con Hitler y España está en la cercanía del eje. Pero todavía en el año 38, apenas unos meses antes de la guerra, del final de la Guerra Civil Española, Mussolini hace llegar al Papa un documento del que sabemos apenas hace una semana su existencia, donde le pide que excomulgue a Hitler porque Hitler va a llevar a Europa a la guerra. Y él quiere desvincularse de lo que parece que es la alianza natural. Tampoco la situación es clara en Francia. Francia parece un país al borde de la guerra civil en el año 39. Gran Bretaña en aquellos momentos duda entre si seguir la política de apaciguamiento o, por el contrario, entrar en una política de clara resistencia a los avances de Hitler en Europa Central. Y por si fuera poco, en agosto del 39, a los pocos meses de acabar la Guerra Civil Española, en una enorme pirueta política, Hitler y Stalin firman un pacto de no agresión que les permite dividirse la Europa del Este. Entonces, ese panorama en el año 39, a mediados del año 39, era muchísimo más confuso de lo que nosotros podemos pensar pues a estas alturas del siglo XXI, que ya sabemos quién estuvo en cada bando. Pero en esa época era muy difícil saber, en algunos casos, quién iba a estar contra o a favor de Alemania en ese momento, y sobre todo era difícil saber cuál iba a ser la salida del régimen español. Don Darío Valcárcer, usted conoció personalmente a don Ramón Serrano Suñer. No sé si en sus conversaciones salía a relucir el tema, pero su idea de la política exterior española en aquellas primeras fechas del gobierno que surgió después de la Guerra Civil, ¿cuál era? Verá usted, yo conocí y traté a Serrano Suñer durante 30 años, si no más. En muchos aspectos me pareció un español estimable, en otros un español admirable, un hombre muy culto, muy fino de cabeza, un gran jurista. En muchas cosas no hay que decir que yo, pequeño enanillo, pues tenía una discrepancia frontal con él, pero no en algunas cuestiones fundamentales. Primera cuestión, era un hombre que era el reverso de Franco, era un hombre culto, fino, de gran calidad. No quiero denostar con eso la figura del general Franco, pero Franco era un hombre primario, elemental, de pequeñas cosas, de cortos plazos, de algunas graves mezquindades. Serrano era un gran jurista y tuvo la responsabilidad de, en un régimen perfectamente cuartelero, como era el que salía de un puro y simple golpe militar, Serrano tuvo la urgencia perentoria de vestir aquel régimen con algún ropaje jurídico, y eso él, como pudo y con las enormes limitaciones que tuvo, lo hizo las primeras leyes fundamentales. Después de eso, Serrano empezó enseguida a chocar y a discrepar con el general Franco. Tenía, se dice, un enorme poder, era el personaje más importante del régimen, sí, salvo una persona, que era el general Franco, que tenía el 100% del poder, mire usted por dónde.
Entonces, en esos márgenes tan estrechos, Serrano se movió. Después, cuando yo le conocí, pues él tenía, no sé, 40 años más que yo, Serrano había evolucionado mucho. Yo creo que hacia un sentido de la democracia limitada, pero verdadero. Él se había convertido en un verdadero demócrata, no por oportunismo. Yo creo que era un hombre, cuando yo le conocí, muy poco oportunista. Creo que en esa época, en aquellos años, yo era joven, creo que soy el mayor de todos los presentes. En aquella época, Serrano tuvo una relación grande de apoyo al conde de Barcelona, que era una figura, pues digamos la verdad, muy digna de la España del exilio. Era un hombre de gran dignidad. Y era también, como Serrano, era un hombre de muy notable cultura para ser el heredero de una dinastía histórica, ¿no? No quiero decir que con eso tuviera que ser un hombre así de un estilo distinto, pero el conjunto, en un hombre que perdió el poder, creo yo, Serrano, el año 41, 42, 41 mejor, 42, y que tuvo una vida muy larga, atravesando el siglo XX entero, pues yo creo que Serrano, insisto, tuvo esa dignidad, además testimonial, de contar lo que él había vivido con un episodio, yo creo que importantísimo, como es en un hombre de tendencia más bien progermánica, era partidario de lo que antes se llamaba los imperios centrales, consiguió, creo que él, y no es porque él lo dijera y lo refleja en sus memorias, sino porque coinciden los testimonios de los testigos alemanes, de los testigos españoles, de los documentos incautados en la Wilhelmstrasse alemana, en el lugar donde estaba después destruido el Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín, coinciden todos en aportar unas minutas de las dos grandes conversaciones en que Hitler, que hubo una entre Hitler y Franco con Serrano y Ribbentrop, y otra directamente en Berchtesgaden con Hitler y Serrano. Tendremos tiempo para desarrollar esas ideas, por seguir introduciendo a los invitados. Don Adriano Gómez Molina, se ha dicho aquí mismo que, Serrano Suñer, de una manera viste un poco ese gobierno cuartelero. Serrano Suñer conoció a Primo de Rivera en la facultad, a José Antonio Primo de Rivera en la facultad, de la falange de José Antonio a la falange que digamos... de Serrano. Hay mucha diferencia. Sea breve esta primera intervención, luego ya entramos al debate. Sí, yo creo que mucha y lógica. La falange de José Antonio es una falange de núcleo minoritario, marginal. Piense usted que la falange de José Antonio no solamente no obtiene un diputado ni en el Parlamento de la República del 33 ni en el del 36, sino que la discusión entre los historiadores para saber cuántos falangistas son los falangistas en el 36, pues 15.000, toda España, y por supuesto menores de edad casi todos, ¿no? Porque eran estudiantes. Es decir, la falange de José Antonio es una falange que a partir del franquismo, durante años se ha presentado con una entidad que no tuvo. La falange de José Antonio es, repito, un partido político marginal, pequeñísimo, ¿no? Sin entidad. Pero lo que sí tiene esa falange de José Antonio, que vive 3 años escasos, es una sintonía con la música pop de la Europa del momento, de los 30. Eso sí lo tiene más que la gran derecha española, que es la CEDA, o que el socialismo de Largo Caballero y Besteiro, o que el republicanismo de Azaña. Es decir, es muy curioso que en España llega tardíamente la gran onda, de las dos grandes ondas de la Europa de los 30, que es la socialista comunista, la comunista, y la fascista. A mi modo de ver son los dos grandes imanes
de la crisis después del 29, sobre todo del crack del 29. Entonces, a España llega muy tardíamente la onda fascista en el sentido de agrupación política. Llega por la vanguardia literaria antes que por lo que es la militancia política. Pues bien, esa onda fascista, en el sentido de fascismo genérico que dice Peine, cuaja en un abogado madrileño, de buen porte y seductor, hijo de don Miguel I de Rivera, y unos cuantos amigos, pero eso muy pequeño. Entonces, ese abogado ha conocido a un compañero de curso en la Facultad de Derecho del Caserón de San Bernardo, en tercer año de carrera, porque los primeros los hace en su casa, los hace por libre. Ha conocido a un estudiante que es el número 1 de su curso, de su facultad y de la historia de San Bernardo, que es Ramón Serrano Suñer. Ramón Serrano es probablemente, si no el número 1, porque esto sí era un poco infantil, pero de la media docena de los expedientes más brillantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Solo son 3. Bueno, se habla de Calvo Sotelo, de don Niceto Alcalá Zamora. Son los únicos que tienen matrícula en todas las asignaturas. Pero yo me cierro un poco porque no sé los últimos 40 años que ha podido ocurrir. Lo cierto es que don Ramón Serrano, evidentemente, es una figura como estudiante y después como profesional, verdaderamente. Entonces, estos dos compañeros de curso son amigos, pero amigos entrañables. Y las anécdotas de esa amistad son indiscutibles. Entonces, cuando José Antonio se mete en la aventura que dura 3 años de fundar ese núcleo fascista a la española que es la Falange, Ramón Serrano no está ahí. Está en la Ceda. Ramón Serrano está en Zaragoza y en la Ceda. La derecha española, la gran derecha española. Y lo que ocurre es que la tragedia civil va a llevar a que en los meses anteriores al inicio de la guerra se encuentren en el Parlamento y Serrano ayude a José Antonio en algunas ocasiones peligrosas, concretamente con motivo del suplicatorio que piden contra José Antonio por tenencia de armas de manera ilícita. Pero en esto que has dicho... Vamos a seguir un poquito. Ya a Jesús que lance un poco lo que es tertulia y dejamos un poco los monólogos. Venga. Hilo un poco entre lo que ha dicho César Vidal y también Adriano, porque es muy interesante situar el mundo, sobre todo Europa, la vieja Europa, en aquellos años, en los años, digamos, 30. Aquí hay un preámbulo que se establece, hay un capítulo, entre paréntesis, que se establece entre las dos grandes guerras civiles europeas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Civil Española. Pero el mundo que se está desarrollando en el siglo XX, pues son los años más convulsos, son los años, desde luego, más apasionantes, los más interesantes, dentro de lo que Ignacio ha dicho, en fin, de una situación también siniestra. Bueno, la verdad es que la configuración del mundo se está debatiendo y definiendo dentro de una enorme convulsión y dentro de una doctrina que es la totalitaria. La totalitaria que se desarrolla, por un lado, en la concepción marxista, comunista, totalitaria, desde el año 17, y como contrarrevolución la de los fascismos. Primero con Mussolini, después con el triunfo de Hitler en 1933. Claro, toda esa corriente, ¿qué es lo que nos presenta en este mundo? Pues que hay una enorme regresión, o prácticamente las democracias parlamentarias están arrinconadas casi en el baúl de los olvidos. Y hay unas convulsiones, el discurso más moderno, el discurso más presentable en esos instantes, o era de cariz comunista marxista, o era el fascista. Y prácticamente en todas las naciones se está debatiendo dentro de esas convulsiones, ¿no? Aquí, naturalmente, hay un proceso revolucionario que se decanta en la calle, con las riadas de masas sociales que, por muchas cuestiones también de historia asumida en los últimos 150 años de la historia de España, sobre todo por un siglo XIX muy convulso, se va a debatir en las calles, en las trincheras, y sale la gente a matarse. Eso es la Guerra Civil Española.
La Guerra Civil Española, que va a establecerse, por un lado, si hubiera ganado la parte republicana o el gobierno republicano, se hubiera aliado, desde luego, con el gobierno marxista de la Unión Soviética y con los socialismos, más o menos, que estaban desarrollándose en otras naciones, como el gobierno del Frente Popular de Francia en aquel instante. La victoria absoluta y sin discusión de ninguna forma de Franco lo sitúa en la parte ideológica en la que no le queda más remedio que estar. No hay otra posibilidad ni otra salida, que es con las posiciones nazifascistas de Alemania y de Italia, que son además en las que le prestan apoyo, ayuda, material, voluntarios, medios, pertrechos militares, técnicos, etcétera, etcétera. Luego, la posición de esa España triunfante en 1939 va a enlazar prácticamente en un hilo sin ninguna interrupción con el debate ya presentado, que pudo haber sido en septiembre de 1938, en la conferencia de Múnich, lo frena un año, al hablar de la entrega de los Sudetes de Checoslovaquia, el retorno de esa minoría alemana de 3 millones que había allí al seno, digamos, de esa gran Alemania que quiere el nacionalsocialismo sacudirse de las cláusulas que le han impuesto en el Tratado de Versalles, como colofón de la Primera Guerra Mundial, y naturalmente que después ya, con el asunto del pasillo de Danzig, no hay vuelta ni discusión. A Polonia le asiste Francia e Inglaterra, y tenemos ya el desemboque de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos el lío. Don Darío, entren a hablar por Don Darío, Ignacio, César y Adrián. Bueno, se nos ha dicho que no hagamos aquí, claro, monólogos sucesivos y largas parrafadas. Yo quería solo señalar cómo parece de irónico, ¿no?, que estemos hablando de que se van al baúl de los recuerdos las democracias parlamentarias, etcétera. Bueno, pues hemos visto cómo los dos grandes totalitarismos pues han sido dos pequeñas anécdotas en la historia. El fascismo pues apenas ha existido 30 años o 20 y tantos años, el nazismo 10, bueno, 10 o 12, ¿no? 70. Bueno, y el otro unos minutos más, 70 años, mientras que hay unos pobres regímenes siempre acosados con países muy modestos como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, que son países de nada, como sabemos, que solo llevan 200, 220 años y que a lo mejor pues tiran otros 300 o 500 más, en fin. Bueno, en aquel momento eso sí era lo más in, ¿no? Como se pero en aquel tiempo el debate se estaba planteando así, sí, claro, porque prácticamente el único que quedaba era Inglaterra, ¿verdad?, como la isla y Estados Unidos. No has dicho nada, figúrate. Ya, pero en todos los demás el desarrollo, digamos, de la seducción totalitaria era increíble. Pero en España no existía Estados Unidos. Querido, que tu intervención es muy acertada. Yo creo que Jesús solo describía el momento, y tu ironía con la que estoy, porque apunta a la gran verdad, sí la quiero matizar en el sentido de que en esos años, y en el 39, el peso de Estados Unidos no lo percibe ni la España oficial ni la España entonces real. Por la razón que sea, se había convertido era por la razón que sea endogámico. en el siglo XVI España era el país más internacionalizado y globalizado del mundo. Y por razones larguísimas de explicar, con los que no vamos a aburrir a nuestros oyentes, España se había convertido en un país cateto y marginal. Castizo. Tratando de encarrilar el tema. Castizo, que es una de las características más terribles que se pueden decir. Y estaba ajeno vertido sobre sí mismo, atento solo a sí mismo, mirándose el ombligo en un extremo de Europa. No nos damos cuenta del giro gigantesco que hemos dado en la España del año 2000 y del milagro, se habla del milagro alemán y japonés, el milagro ha ocurrido en España. España también, donde España se ha convertido en un país democrático, libre y rico. También tenemos nuestro milagro como... Sí, sin duda. A ver, don Ignacio y luego don César. Sí. Quería decir que la magnífica visión que ha dado nuestro colega Jesús Palacios, y también la tuya, respecto al enraizamiento de lo fascista, del fascismo en España, nos sirven para ver a nuestro personaje con una luz más precisa. Realmente en la universidad, según mis datos, es en el primer curso donde se hacen amigos. Lo que pasa es que
que José Antonio había hecho un curso preparatorio de ingeniería y tal. Hay que decir que es donde colaboran en política José Antonio y Ramón. Ellos se hacen amigos y colaboran en el sindicato de estudiantes, ¿no? En el sindicato profesional de estudiantes, frente al católico, digamos, de Ángel Herrera, curiosamente. O sea, que están frente a uno de derechas. Pero sin embargo, cuando salen, y Serrano ya es abogado en Zaragoza, entra no en la CEDA, Abogado del Estado. Abogado del Estado. No en la CEDA, sino en la Unión de Derechas de Zaragoza, que le pide, porque no tienen candidato, y le piden a él, porque es uno de los más significados y es un chico joven, pues muy aparente, tal igual. Y dice que sí, bueno, a él le encantaba la política, lo llevaba en la sangre, claro. Y entra ahí. José Antonio, mientras, le intenta meter en la falange y le pincha, todos lo sabemos, y don Ramón lo contó muchas veces, ¿no? Y él mismo lo decía, está recogido en mi libro, en muchos otros sitios. Y él le decía, mira, José, yo no soy suficientemente revolucionario, no puedo estar en la falange porque yo no creo en la nacionalización de la banca, ni en la nacionalización de la tierra que tú estás pidiendo, y tus colegas, que no eran todos menores de edad, aunque había muchos. Sino yo soy reformista, llegaba a decir y tal, pero soy conservador y por eso estoy en la Unión de Derechas, ¿no? Nunca llegó a ser falangista, ni siquiera con esos uniformes blancos, presidente de la Junta. Por eso nunca se van a perdonar los falangistas, de verdad, tampoco, y por eso le han odiado siempre, ¿no? Pero lo que sí que intentó él, desde la perspectiva humana, fue mantener el legado de José Antonio, mantener la pureza del legado de José Antonio dentro del régimen de Franco. Una estupidez, como ha llegado él a decir, es decir, una cosa que no podía conseguirse y que no se consiguió más que en una parafernalia de actos en la que la falange acabó siendo, pues, coros y danzas y una cosa de puro atrecho, ¿no? Sí. Y él lo sabía, y ese es uno de sus grandes fracasos, que lo ha admitido. A mí, con años hablando con él, lo ha admitido perfectamente, ese y otros 2 o 3 más, ¿no? Que él lo intentó mantener el legado de José Antonio, pero fracasó por lo que ha dicho Darío antes, porque aquí el que tenía el 100% del asunto era el general Franco, y el general Franco no estaba dispuesto a que este hiciera ese papel de lo que hizo, ¿no? De persona lejana que estaba ahí en los retratos al lado de él, pero nada más. Sí. Efectivamente. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que estaba comentando Adriano, porque me parece muy importante. Yo creo que en ese periodo entre guerras, que lógicamente trilla la historia española y la posguerra, en realidad la batalla del totalitarismo es la batalla del socialismo. Lo que pasa es que hay un socialismo llamado internacionalista que se dirige desde Moscú, y hay un socialismo nacional que se llama nacionalsocialismo en Alemania y que se llama fascismo en Italia, porque Mussolini viene del ala izquierda del socialismo, y él le confiesa a inicios de los años 20 a un periodista norteamericano: yo fui socialista internacionalista hasta que vi que en el 14 todos los socialistas hacían lo contrario de lo que yo había predicado, y cada uno defendía su país, y comprendí que era lo que tenía que hacer. Ahí es donde entra la falange. La falange no se atreve a hablar de que es nacional socialista, pero habla de que es nacional sindicalista, y que recoge sobre todo una impronta de tipo mussoliniano. ¿Qué es lo que pasa con la falange? Yo ahí estoy de acuerdo. Pues que la falange es fundamentalmente intelectual. En muchos casos el interés del fascismo que siente la falange y que siente José Antonio es porque confunde a Roma con Mussolini, que es una gran confusión que se da en Jiménez Caballero y en otros autores, pero que en su época es comprensible. Es decir, a fin de cuentas, Mussolini no solo ha recuperado los fascios de los lictores, etcétera, etcétera, sino que es el nuevo César, y nosotros queremos unirnos a esa resurrección de la Roma imperial. Pero claro, esa falange es muy pequeña. Incluso en un momento determinado empieza a crecer en vísperas de la guerra, porque hay gente que es conservadora y que considera que puede ser el parachoques de una revolución cuyo primer episodio han vivido en octubre de 1934, a partir de lo cual, según el testimonio nada sospechoso... como ocurre en Alemania y como ocurre en claro, Italia, sí, son fenómenos paralelos, más o menos. Por supuesto. ¿No? Pero claro, en España lo que sucede es que, mientras que, por ejemplo, el fascismo italiano sí tiene un enorme arraigo popular, y el nazismo alemán, aunque lo queramos negar y sea políticamente incorrecto, tiene un enorme arraigo popular, tanto Mussolini como Hitler se pueden permitir ganar elecciones. Eso no pasa con el fascismo español. E incluso la gente que entra en falange en el 36... Quizá por falta de tiempo. Bueno, la gente que entra en falange en el 36, en muchos casos es gente que cree que la falange es el parachoques. Es decir, han vivido una revolución de octubre del 34 socialista, nacionalista, y realmente lo conciben como el parachoques. Cuando acaba la guerra
el bando vencedor no es mayoritariamente fascista. Tiene gente dentro de la Falange que lo es, pero mucha gente no. Y en ese sentido, el hecho de que Serrano se convierta en el rediseñador de la Falange tiene mucha lógica. ¿Por qué? Pues hombre, porque Serrano es un hombre de derechas, que como tú muy bien recordabas, porque creo que es muy oportuno, a José Antonio le dice, yo no puedo entrar en la Falange porque es demasiado revolucionario. Y cree en una serie de reformas paulatinas que tienen sus antecedentes en los finales del 19 y los inicios del 20 en España, y que se ven tronchadas por una serie de razones que quizá ahora no vienen al caso. Y en ese sentido, Serrano es el personaje que Franco piensa que puede reformar en el sentido de mantener una Falange emasculada, pero que al mismo tiempo, bueno, pues mantiene de alguna forma la parafernalia de las camisas azules. Yo creo que tienes razón, perdona que te interrumpa, Sí. tienes razón en muchas cosas, pero sobre todo hay algo que has dicho que a mí me interesa mucho. La Falange, anterior a julio del 36, es, como partido político, como fuerza política, es una fuerza, lo digo con todo respeto, es una fuerza numéricamente ridícula. Sí, simbólica casi. Compuesta sobre todo por algunas gentes de clase alta, muy pocas gentes de clase alta, y absoluta ausencia de fuerzas obreras y de la burguesía, de los campesinos, empleados. los pueblos de Castilla. Bueno, y después algunos que iban ahí a hacer el papel de Enésimo campesinos Redondo. de pueblos de Castilla, Sí. pero en fin, eran unas dignas, en su origen, unos núcleos de clase alta que quería hacer una derecha o una ultraderecha distinta. Y como siempre, la derecha, digamos, de siempre, pues pasó su apisonadora y aquello no quedó nada. Pero evidentemente, fíjate, eso tenía muy pocas. Y todo eso se cambió con una serie de ficciones que se inventó el general Franco y que eran bastante toscas y elementales. Y naturalmente, dicho sea con perdón y con respeto otra vez, pues don Ramón Serrano, que era un hombre con cabeza y con recursos y con talento, pues duró pues lo que un merengue a la puerta de un colegio, y al año, esto empezó en el año de 38 y en el año 42 le había arreado su cuñado una patada que lo había mandado a la estratosfera, vamos, y esta es la pura realidad, digamos las cosas como son, ¿no? Pero Adriano quería hablar, pero- y luego Yo tú. es que estoy así escuchando, pero con ganas de matizar. Creo que ha sido Cersa quien hablaba antes de lo que era de verdad el 39, situándote en el 39, que eso es el sentido histórico. Y nosotros, el año 2003, que sabemos lo que ha ocurrido, contemplando aquello, pues es otra manera de enfocar las cosas, porque ya... Lo vemos a toro pasado, Ya ya. vi, a toro pasado. Es Bueno, más fácil. pero entonces, en ese sentido, toda historia es historia contemporánea, no lo podemos... En lo que a mí se me ocurre, dedicado a estudiar esa etapa, repito, que la onda fascista llega a España tardíamente, llega antes a Bélgica, a Inglaterra... Y modestamente. Y modestamente, muy exactamente. modestamente, muy Entonces, modestamente. y además sin medios. Es decir, cuando la de Renovación Española y Goicoechea y Eliseda le cortan la ayuda a José Antonio, pues José Antonio tiene un duro, y bueno, pensar que el diario de expresión como es arriba, pues no sé, sabemos si tiraba 5.000 o 6.000, pues no tiene mérito. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Yo insisto mucho en esto, con independencia de la peripecia personal de José Antonio Primo de Rivera, que desaparece fusilado el 36, que en esa Europa de los dos grandes sismos, en el cual la socialdemocracia Weimar, para entendernos, pues está leucémica, y el socialismo marxista es el potente, ¿eh? Y frente a eso, pues tú te encuentras a nuestros admirados británicos con su apaciguamiento, pero tú tienes un surgimiento hasta en la propia Inglaterra del laborista Mosley, que se monta su fascismo, que durante un año o dos pues resulta que... Socialismo nacional. Socialismo nacional. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque Oswald Mosley. Oswald Mosley, Mosley, claro. Entonces, cuya mujer ha muerto hace muy poco, bien poco, la segunda mujer, bien pocas la semanas. segunda mujer, Diana. Fascinada Mosley. también por Bueno, Hitler. Entonces, bueno, pues Mosley es amigo de Roosevelt, de Franklin, de Keynes, del grupo de Bloomsbury. Bueno, quiero decir que el fascismo nuestro
es un fascismo, como tú has dicho, testimonial o ridículo numéricamente. Muy Yo pequeño. en mi libro sobre José Antonio digo tardío, sin masa crítica suficiente, Nada. y bueno, y doctrinalmente inmaduro. Pero, ojo, cuando se produce la primavera del 36, y sobre todo a partir de la revolución del 34, que no es una anécdota, como todos sabemos, que la hayan querido ocultar, De hecho, es el cuando se inicio. produce el alerta rojo, El disco rojo. el cisco, bueno, El disco no es rojo ninguna que broma, dice Indalecio Prieto. Lo del 34, la polarización de la política española o va hacia el imán comunista o el imán fascista, y entonces los diversos serranos, y incluso te diría, esto en cursiva, don José María Gil Robles o don José Calvo Sotelo, por decirte figura señera de la derecha, se están fascistizando cada vez más. Entonces, cuando llega la tragedia de nuestra guerra, en lo que no es zona roja o republicana, lo que se produce durante los primeros meses, como todos sabemos, es un disparate de anarquía, en lo que desde el primer día, con mando único, se produce es una cristalización de todas las corrientes nacionales autoritarias, nacionalistas autoritarias, católicas, no paganas, que suenan a fascismo. Y en esa Salamanca, la música que está pegando de verdad no es el Oriamendi, aunque esté luchando los muchachos de Oriamendi a las órdenes de Franco, pero la música que suena en las emisoras de aquel momento, los 40 principales, es la fascista alemana. Perdona, y italiana. Esto es por donde quiero ir. Quiero decirte que es que los Ramón Serrano tienen que entrar ahí, visto desde hoy, por pura ley de gravedad. Sin pero vamos convicción. Sin a ver. convicción. No lo sé. Lo que había, Esa es la cuestión. lo que había en julio del 36, en agosto, en septiembre, es un puro y duro golpe militar. Nada más. Bueno, y las una dos respuesta, personas. ¿no? Y una respuesta al No, gobierno. pero Darío, No, hay y las caballero. dos personas Sí. que has mencionado y Sí. que has llamado figuras señeras, que desde luego lo De la son, derecha, claro. Gil Robles. Calvo Sotelo estaba muerto y bajo tierra, y Gil Robles estaba exiliado por Franco, Sí. creo que en Cascais o en Estoril. Sí, o, cierto. Sí, en Portugal. Bueno, Cierto. eso Gil Robles, que estuvo, que apoyó, digamos, teóricamente la sublevación, Y con pero dinero. que siempre fue una bestia negra del franquismo, y siempre estuvo él personalmente contra el golpe No, militar de Franco. teóricamente no, de hecho, ¿Sí? volcando Bueno, las juventudes de Acción Popular y entonces, todo. a eso entonces voy. esto Sí, es sí. así. Y entonces a una figura que estaba, primero que era muy joven, que para Franco debía ser bastante irrelevante, José Antonio Primo de Rivera, preso en la cárcel de Alicante, pues cuando lo fusilaron en noviembre del 36, dijo, pues con esto vamos a hacer un mito y nada más. Pero era un puro y duro sistema militar en el que nadie movía una pestaña. Hombre, Y en el que después, pues claro, aquello había que vestirlo de algo. Se vistió con un poco de catolicismo, un poco de monarquismo, un poco de carlismo, un poco de democracia cristiana. Todo eso fueron unos ropajes modestísimos del régimen, porque el régimen fue primero un golpe militar, seguido de un régimen personal en la persona de don Francisco Franco, que se murió en su cama en el año 75. Pero Darío, Prueba de pero ello, Darío, prueba de ello, Adriano, mira, si me- Todo esto es muy reduccionista, pero... No, prueba de lo que dice Darío, que es completamente cierto. Es que si no hubiera existido una explosión revolucionaria en la primavera, posiblemente la Falange le hubiese costado muchísimo tiempo verse surtida y nutrida de elementos que hubiesen ido a sus filas. Lo que ocurre es que en la primavera del 36, el partido, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que es realmente el centro derecha que tiene el otro polo que sustenta, digamos, el poder junto con el socialismo, se ve en la debacle. Y hay una fuga generalizada de la gente que está en la CEDA. Y donde posiblemente, porque esa Yo fascistización... creo que no tan generalizada hasta donde yo sé, pero, en prácticamente, fin, pero esa fascistización que de la que se están llenando los discursos de Gil Robles desde el 35 hasta el 36 no son creíbles, básicamente por la sociedad. Sí. Pero en cambio sí es creíble, aunque fuese elementos juveniles minoritarios,
el discurso que está haciendo la Falange en esos momentos. Por eso esa gente, antes de que estalle la guerra civil, se van a las filas de Falange. Y lo que ocurre con el diezmado sin cuadros, con José Antonio en prisión, con los demás en la cárcel modelo, lo que ocurre con la Falange es que se ve de repente con una invasión de unas masas populares que ingresan en Falange sin saber muy bien para qué, pero desde luego eso sí, para pegar tiros y matarse unos contra otros. Y ese aluvión no tiene, es lo que ocurre también un poco, y había mayor tradición con el carlismo y el tradicionalismo, sí, que el 18, el 19 de julio en la Plaza del Castillo hay 100.000 boinas rojas, ¿verdad? Gritando también, y en armas levantados. Pero al fracasar el golpe del 17 de julio del 36 y convertirse, desarrollarse en guerra civil, prueba de ello, con lo que decía Darío, es que no hay elementos civiles que estén en la conspiración militar o en el golpe militar. Después sí, porque después se va a necesitar, porque se establecen campos de batalla y se establecen frentes de guerra. Y naturalmente, entonces se necesita un elemento que dé una dirección política a algo en lo que en esos momentos no se sabía. Se sabía solamente la idea de crear un directorio militar. Y eso es la idea de Mola y la idea de Franco. Perdona, el testimonio de, por así decir, el testimonio de José María Gil Robles, el mismo de Serrano, entonces en el año 34-35, a las órdenes de Gil Robles, el testimonio de una persona muy inteligente, muy capaz, en la derecha dura, Eugenio Vegas Latapié, letrado del Consejo de Estado, hombre brillantísimo, todos ellos coinciden en esta versión. Había un puro y duro y seco golpe militar. Y la realidad es que ese golpe militar después transformó en poder personal, personalísimo, pues que se prolongó 39 años. Y todo eso después, naturalmente, es mucho menos simple de lo que yo digo. Todo eso se vistió con muchos ropajes, con muchas corrientes internas, con la democracia cristiana contra los monárquicos, con los monárquicos abiertos contra los monárquicos cerrados. Pero todo eso fueron pequeñas corrientes, pequeñas cosas toleradas o reprimidas por el general Franco y su decisión personal. Y esto es lo que, a mi juicio, sumió a España en el subdesarrollo durante 40 años, la fastidió el crecimiento económico y jurídico de España. Creo que en esta conversación habría que hablar mucho de economía y de derecho, y de eso Ramón Serrano Suñer quiso sacar un poco a ese régimen, digamos, de bota y gorrillo de cuartel. Repito, no es que no lo consiguió, es que fue despedido enseguida. Un poco de juego de palabra, don César Vidal, Ignacio Merino y usted, y después volvemos a empezar. Bueno, vamos a ver, yo creo que el alzamiento de julio del 36 no solo es un golpe militar. Es decir, efectivamente hay un planeamiento militar. Se supone que va a haber una junta militar que va a presidir Sanjurjo, que muere en un accidente viniendo desde Portugal. Está Mola, está Cabanellas, Franco, etcétera. Pero realmente en el golpe intervienen elementos civiles. Es decir, interviene Falange muy activamente. José Antonio está dando instrucciones y envía una circular desde la cárcel de Alicante. Intervienen los carlistas, que tienen un papel muy importante, por ejemplo, en Navarra. Es decir, hay elementos civiles que tienen un pronunciamiento muy claro en ese sentido. Ahora, quien gana la guerra realmente son mayoritariamente filomilitares, filofascistas o filocarlistas. No. Es decir, realmente la gente que combate en el bando nacional, fundamentalmente en términos generales, es lo que entonces se conoce como gente de orden. Es decir, gente que está horrorizada ante la posibilidad de una revolución como ha sido la del 34, gente en términos generales católica, que todavía se siente más agredida por ese tipo de revolución, y gente que en un momento determinado vacía lo que serían las filas, por ejemplo, de ese centro derecha de la CEDA, porque considera que es impotente para mantener la revolución y se suman al otro. Terminado la guerra, esa gente no se siente fascista en la mayoría de los casos, pese al peso que en ese momento pueda tener la Falange unificada con los carlistas, en términos generales mayoritariamente tampoco es carlista, etcétera. Y la salida del régimen es una salida conservadora, en la que el peso católico es tremendo, en la que va a ir evolucionando durante los años y donde solo hay algunos elementos del fascismo que se conserva, como por ejemplo la autarquía económica, que es nefasta en términos económicos, pero que en aquellos momentos pues no la negaba nadie. Es decir, el INI español no es ni más ni menos que el IRI mussoliniano copiado pues prácticamente con papel carbón. Y en ese sentido lo que sucede es que hay gente que piensa que el régimen tiene que evolucionar hacia algo que no puede ser ese fascismo.
En el caso de Serrano Suñer, en el momento de la posguerra, ya apartado de la política, incluso llegaremos a saber con los años que era partidario de una restauración monárquica. Hay generales de Franco que abogan por esa restauración monárquica también al acabar la Guerra Mundial. Pero en cualquier caso, yo creo que hay un movimiento conservador. Prácticamente la mayoría. La mayoría, prácticamente. Yo creo, si me Salvando a permites... Yagüe. Salvando a Yagüe, que era falangista. Yo creo que hay... Muy breve, sí, sí. Niños grandes que también... Se me permite una cosa. por favor. Hay 2 minutos de grandeza del personaje del que estamos hablando. Todo lo demás es pequeña política, y política autoritaria, no hecha por él, sino hecha por Franco. Esos 2 momentos son, repito, el encuentro de Hendaya, de Franco y Hitler, también Serrano y Ribbentrop, y el momento en que Serrano solo se enfrenta con el monstruo El albergue. en el refugio de montaña llamado Berchtesgaden. Y ahí le dice a Hitler que había que tener unos adminículos muy bien puestos. Le dice, Bueno, pues lo siento mucho, pero no perdona, Darío. puede usted, perdona que acabe, Sí. pero usted no puede invadir mi país, porque mi país no tiene recursos para hacerlo, y mi país se va a defender si esto ocurre. En fin, está el verbatim ahí. Y ese momento es de un valor espectacular por parte de Serrano, que es el momento en que él cuenta, y los otros cuentan también, que Hitler tiene un momento como de abatimiento e inclina la cabeza y dice, bueno, tal, vamos a pasar al salón de al lado. Hombre, hay un testimonio... Y ese es un momento grande. Hay un testimonio, por retomar lo que tú dices, que a mí me parece esencial, y es el testimonio de Hitler. Es decir, las conversaciones de sobremesa de Hitler, a medida que avanza la guerra, él tiene 2 bestias negras en España. Una es Franco. Dice, Franco es un ingrato, es un desagradecido, está ahí por nosotros y ahora no nos quiere ayudar. Y la otra es Serrano Suñer, que dice textualmente, es un jesuita. Y este hombre lo que pretende es que vuelva en cualquier momento el clero y la monarquía. Y Hitler llega incluso a pensar en la posibilidad de un golpe de Estado que coloque a Muñoz Grandes en la presidencia de España. En el año 43. Exactamente, y que de alguna manera impulse a España a sumarse a la empresa del Eje, más del envío simbólico de la División Azul. Andaba Es decir, despistado en eso Hitler, pero en fin. Bueno, pero el testimonio, Que tenía muy de Hitler malos en ese sentido es informes. muy claro. Pero hay una Además, conspiración del servicio de inteligencia alemán Exactamente, cuando sí. Muñoz Grandes regresa definitivamente a España en el año 43 y Franco le frena porque Franco tiene información. Y están preparadas diversas conjuras al respecto. Y entonces lo que hace Muñoz Grandes es entregarse plenamente en este sentido también al poder absoluto de Franco, porque seguía siendo indiscutible a pesar de lo que lo que se estaba jugando en el panorama internacional. Perdona, lo que digo es que hace falta tener mala información como Ya, ya. Hitler en este caso Bueno, para bueno, apostar por pero una antes persona, de la por otra palabra, parte, tan Ignacio, honorable Ignacio como Merino, Muñoz Grandes, lleva pero un tan buen rato limitado, ¿no? intentando escuchar. Pero antes de que Ignacio intervenga, Le porque daré la yo palabra. quiero... Darío lo ha situado la figura de Ramón Serrano Suñer en esos 2 minutos. Bueno, prácticamente, desde luego, su papel crucial, importantísimo, es hasta septiembre de 1942 en la parte activa, desde que llega a Salamanca en febrero de 1937 hasta el 42, ¿no? Pero son para mí 3 instantes que duran bastante más en todo esto, ¿no? Es primero la larga semana que se pasa en Berlín, en septiembre de 1940. 15 días, sí. Preparando las negociaciones con Bueno, pues Ribbentrop es que yo eso es lo que quería contar, si me dejáis. Tienes razón, sí. No, por favor, quiero decir que dejamos. yo creo que es el momento de explicar a la audiencia por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial, por qué no fue invadida por Hitler, por qué no fue invadida por Inglaterra y quién hizo esto. En vez de estar haciendo mucho circunloquio, estábamos en el camino en lo que los dos habéis dicho, y estamos en septiembre de 1940. Serrano es ministro de la Gobernación. Pero sin embargo va con una delegación a Berlín a ver a Ribbentrop. Y a ver a Hitler también, ¿no? Con una gran delegación que son falangistas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente él es la cara del régimen y de la falange, que es con los únicos que realmente quiere hablar el nacionalsocialismo y Hitler. No quieren hablar ni con los militares ni con Franco. Es una entrevista protocolaria, bueno, con Ribbentrop se entienden fatal, está todo muy descrito en muchos libros. Ribbentrop incluso que habla de las Canarias, esa colonia española para tener unas bases alemanas, que Serrano se enfada muchísimo, se levanta y se va, y hasta que le explican a Ribbentrop que Canarias no es una colonia española.
En fin, luego con Hitler pues hay una conversación. Yo lo digo porque me costó reconstruir esta conversación un año prácticamente para este libro. Primero con la prodigiosa memoria de don Ramón, que realmente, claro, yo me he tenido que fiar de él, pero es que me fío realmente porque los que lo habéis conocido, que sois casi todos, sabéis que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Y que era capaz de repetir literalmente algo que sobre todo cosas que ya había contado, ¿no? Memoria de abogado del Estado. Sí, Pues impresionante. sí. Y además lo tenía muy trabajado y sabía muy bien, como decía él, actuar delante del tribunal, ¿no? Y entonces yo lo comprobé también, incluso con cosas de Tobar y con las pocas cosas que se podía, hasta los diarios del mariscal Jodl, ¿no? En la que dice lo del ministro jesuítico. Y eso lo dice por todas las informaciones de Canaris y compañía, que eran muy sesgadas, en las que creen que Serrano forma parte de la conspiración católica que quiere poner al Vaticano como en el poder en España. Son unas verdaderas barbaridades y que Hitler se las creía porque eran las que le contaban una información sesgada, fragmentaria y muy mala sobre España. Claro. En octubre, después de esa entrevista, en septiembre del 40, llega la famosa, que todos ustedes conocerán, entrevista de Hendaya en octubre del 40, en la que van Franco y Serrano otra vez a ver a Hitler, que primero ha estado con Petén y luego va a ir con Mussolini. Quiere un poco arreglar el tema latino, que le sale muy mal porque fallan los franceses, falla España, fallan los italianos que se ponen a invadir Grecia y se vuelve a Alemania completamente enfadado diciendo que estos latinos, claro, ya se sabe, no son de fiar y se vuelca a Rusia. Un mes después, noviembre del 40, sin embargo, Hitler le da el ultimátum a España, ¿no? Y dice: señores, necesitamos Gibraltar, hay que cerrar el estrecho, que venga quien quiera para aquí, pero que vamos a fijar la fecha de entrada en la guerra. Y entonces es cuando va Franco a Westergaden y a Alberhof, al Nido del Águila, y Serrano, no Franco. ¿Quién he dicho? Franco, perdón, Serrano. Investido de ministro de Exteriores, porque ahí es el propio Franco el que primero Serrano exige tener un poder, porque si no los militares no le van a hacer caso. Él quiere tener un poder real, no quiere ir como jefe de la Falange ni como alguien más etéreo, y entonces Franco le dice: sí, naturalmente, tú vas como ministro de Exteriores, ¿no? Y entonces él tiene, que yo creo que hablaremos en la segunda parte de esta, que es un poco el núcleo de nuestro programa, de la tertulia, en la que efectivamente Ramón Serrano Suñer va como abogado de España, que es como se llama en ese libro, a tratar de defender a su país por encima de todo, porque la gente se cree que todo es cuestión de ideología y de bandos, pero una situación así es muy pragmática. Serrano no está pensando ni en nazismo, ni nada, está pensando en cómo salvar a su país, en los intereses de su país. Para lo cual, sabe que tiene que oponerse al deseo de Hitler de invadir España hasta Gibraltar. Y hace ese libro, para mí, interesantísimo, que se llama Entre Hendaya y Gibraltar. Perdona. Sí, entonces precisamente por eso va mentalizado para resistir hasta el final, apoyado por Franco, desde luego. Franco decía que vamos en esa política de amistad y resistencia, vamos a marear la perdiz, vamos a darles largas, mientras no nos den lo que yo quiero, que decía Franco, que es las posesiones africanas anteriores a la conferencia de Algeciras, en fin, todo lo que Franco quería en África, no vamos a entrar en guerra. Pero si nos las hubieran dado, probablemente Franco hubiera dicho que sí. Perdona, con su duplicidad, Franco le dice a Hitler en Hendaya: nosotros estamos con usted a condición de que no se haga público, lo cual es no ya prueba de galleguismo, sino de unas circunvoluciones cerebrales muy elementales y al mismo tiempo muy, pueblerinas, ¿no? Y entonces, después, Serrano, eso sí, en una conversación privada le dice: pero esto no se puede hacer en las relaciones internacionales, este modo como de, no sé, como de asistente hablando con la señora, ¿no? En fin, esto no estamos, pero siempre que usted no lo haga público, esto no se puede. Bueno, y ese es un momento también crítico. Ahí lo que creo yo, lo que más hace es cuando se va a firmar el protocolo, que es un protocolo secreto, en el que en ese protocolo, que tiene 5 puntos... ¿El pacto anticomunitario? No, el protocolo de Hendaya. El protocolo de Hendaya se fija la incorporación de España al eje.
y a la guerra, al lado de Alemania. Lo que ocurre es que le dan la opción a Franco o a España de que decida la fecha de la entrada. Y lo que sí que le pide y le exige es que por encima de todo sea secreto, porque si no, en esos instantes pues va a verse perjudicado, porque difícilmente podía sobrevivir un pueblo con una hambruna terrible, con los Navy Seals que conseguía, los famosos Navy Seals. con Porque el Inglaterra, lo decimos, que Inglaterra al público controlaba la exportación del a través de trigo. Estados Unidos y de Sí, yo creo que hay algunos elementos muy interesantes en este sentido. Quizá no llegaremos nunca a desentrañarlos del todo, pero son interesantes. Uno es que en Hendaya se firma un protocolo que es bastante claro, después de que Franco le dice a Serrano: hoy somos yunque, mañana seremos martillo. Es decir, no nos queda más narices que firmarlo, mantengámoslo como protocolo secreto y esto deja en nuestras manos el entrar. Pero luego hay dos factores que a mí me parecen muy interesantes en el sentido de que España mantenga la neutralidad y que tiene una cercanía en el tiempo. Uno es la entrevista de Franco con Mussolini en Bordighera, en la cual Franco le pregunta a Mussolini: Duce, si usted ahora tuviera que entrar en la guerra, ¿entraría? Y Mussolini, haciendo un enorme favor a Franco, le dice: no. Que evidentemente es para pensárselo. Es decir, Mussolini está diciendo: si yo ahora pudiera bajar del vagón de Hitler, bajaba. Y el segundo es la información de Canaris, que tiene una historia muy interesante. Cuando efectivamente lo que parece que es la espada de Damocles sobre Franco es una invasión alemana, Canaris, saltándose totalmente la lealtad que debía al Tercer Reich, le informa a Franco de que no va a haber invasión española. Canaris, luego sabemos que participa en la conjura del 20 de julio del 44 contra Hitler, y la viuda de Canaris es después pensionada por Franco en el periodo de la posguerra. No solo para situar un poco el personaje, Canaris era el jefe de la ABER, el jefe del servicio de inteligencia. De uno de los servicios de inteligencia. Pero sin que en ese momento sepamos con certeza si estaba o no conspirando ya contra Hitler. Lo cierto es que en las misiones que te recibe o que tiene aquí en España, en todas ellas, tanto a Serrano como a Franco, le dicen: de ustedes lo que más nos interesa es la neutralidad, no se muevan de esa posición, ¿verdad? Ahora, hay un aspecto que yo creo que... Lo cual indica que estaba ya conspirando contra Hitler. Yo creo que sí. Y el wolframio. Bueno, creo que o sí, tenía el ejemplo italiano, la experiencia italiana, y no quería cargar con un aliado como Italia. Que pensando cómo estaban las estructuras, tanto militares como... ya habían sufrido Albania y Grecia con los italianos. Aquí en España, ¿no? Pero yo, hombre, a mí no me parece... Perdona, pero es que no era entrar en la guerra, al final era solo dejarles pasar. No, pero tú te vinculabas en la guerra. No, pero yo creo que no podemos dejar, y esto lo pongo aquí para el debate, porque hay un aspecto que también es interesante. Claro, cuando Serrano Suñer viaja a Berlín con todos los pronunciamientos y con todo el apoyo de Franco, como delegado de él para esas negociaciones con Ribbentrop y con Hitler, y con ese gran séquito, hay una comunicación prácticamente a diario entre Franco y Serrano, que va en un avión especial con cartas, en donde tanto Serrano le está enviando pormenorizadamente la minuta de las conversaciones, como Franco también. Y hay una serie de cartas interesantísimas en el que, bueno, los historiadores pues han definido también en ese instante como el momento supremo de la máxima tentación. Es decir, si en la perspectiva política de Franco, con las reivindicaciones que después Castilla y José María de Areilza en reivindicaciones de España presentaban en el panorama político internacional ante un victorioso eje nacional socialista, España hubiese obtenido esos trozos de imperio, ¿verdad? El Oranesado, el Marruecos francés, por supuesto Gibraltar y las posesiones en Guinea Ecuatorial. Hay unas cosas que, desde luego, la historia las podrá enjuiciar como quiera, y el propio Serrano, en su libro fantástico de Hendaya y Gibraltar. Entre Hendaya y Gibraltar, entre el silencio y la propaganda, la historia, como fue que es un libro de memorias, publica las cartas y las explica. Y en ellas, entre otras cosas, en las 3 o 4 que le manda durante el tiempo que está Serrano allí, en septiembre, una de ellas le dice: bueno, se ve por un lado los escalones secundarios, es decir, Ribbentrop es un personaje poco menos que, en fin, detestable, pero el buen tono y lo juicioso que es el pensamiento de Hitler. Si nos garantizan una guerra corta y nos dan, en ese sentido, los pertrechos que necesitamos, estamos en esa guerra. Pero si vamos a una guerra larga, hay que pedir muchas garantías, porque no tenemos nosotros, desde luego, las posibilidades de soportar una guerra larga, como sí que la tienen Alemania o Italia, que se han estado preparando durante años para esto. Falta un año para Stalingrado. Perdón. Faltaba un año para Stalingrado, sí. Pero hay un elemento que a mí me parece interesante, es decir, posiblemente eso, como tú dices, es el minuto de la gran tentación.
Pero hay un aspecto tremendamente interesante que yo encuentro en los archivos en Washington, y es el envío de un emisario oficioso de Roosevelt a Franco en el año 42. William C. Bullitt. Que no es William C. Bullitt, que le garantiza, que tiene una conversación con Franco, él después cuenta esto en una grabación que queda archivada, y él dice varias cosas. Primero, que de Franco le sorprende que dice que Hitler está loco, y acepta la garantía de Roosevelt de que efectivamente un desembarco en el norte de África no se va a hacer en la zona española, como efectivamente no se hizo durante la Operación Torch, a cambio no de que España no va a ser afectada por la guerra, sino de que el régimen de Franco va a sobrevivir a la posguerra. Y este es un factor absolutamente decisivo. Pero es curioso cómo este hombre, relatándolo ya en los años 80 en una grabación, y donde, por ejemplo, Franco le da hasta garantías sobre el paso de judíos por el territorio nacional, incluso en este momento este hombre dice, lo que más me sorprende de Franco era lo mal que hablaba de Hitler. De modo que ahí hay un juego diplomático en el que seguramente hay una serie de fuerzas y de tensiones que tiran en todas las direcciones. Es decir, si la guerra fuera corta y tuviéramos el imperio colonial merecería la pena, pero no será el riesgo demasiado grande. Y todo esto acaba finalmente determinando la neutralidad. Pero fíjate que la Segunda Guerra Mundial, hasta la debacle francesa en mayo-junio de 1940, es una guerra que se llama la guerra de Droit, ¿no? La guerra de mentira, ¿no? Sí. A partir de la caída de Francia, y quedando exclusivamente Inglaterra con el sostenimiento y el apoyo de los norteamericanos, la guerra cambia completamente de significado. Entonces entramos en unos periodos en donde los acontecimientos se precipitan, pero ya no por semanas, por días. Sí, sí. Entonces, claro, la situación de finales de 1940 y durante 1941 es muy distinta también a la de 1942. O la del 44. O la del 44, por ejemplo, sí, digamos. Porque de hecho, cuando a Hitler, que desdeña inicialmente tras la caída de Francia, recibe al general Vigón en un castillo belga con una carta de Franco, en donde Franco le dice, grande es mi Führer, prestarle los máximos servicios y apoyos que necesite, ¿verdad? Y Hitler en ese momento lo desdeña. ¿Por qué? Porque cree que con el arma aérea, la Luftwaffe, y con lo que le promete Goering, va a lo que él quiere, más que incluso no humillar a Gran Bretaña, sino conseguir que el Reino Unido firme y negocie lo que quiere. Negocie, porque él quiere volverse. En este punto hemos agotado nuestro tiempo hablando de la posguerra civil española, relaciones internacionales de España, Serrano Suñer, un tema muy interesante. Hemos contado con los siguientes invitados: don Jesús Palacios, don César Vidal, don Adriano Gómez Molina, don Ignacio Merino, y también contamos con la presencia de don Darío Valcárcel. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia tratando temas de su interés. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces, nos vemos.